Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 1. En esta sesión voy a resolver un segundo problema de aplicación de máximos y mínimos con funciones de varias variables. El problema 2 dice, un cable de electricidad está tendido desde una planta de energía hasta una nueva fábrica, ubicada al otro lado de un río poco profundo. El río tiene un ancho de 60 pies y la fábrica está 240 pies río arriba y a 120 pies de la orilla, como se muestra en la figura de abajo. Tender el cable bajo el agua cuesta $500 por pie, $200 por pie a lo largo de la ribera y $300 por pie tenderlo de la ribera a la fábrica. La pregunta es, ¿qué trayectoria debe elegirse para minimizar el costo? ¿Y cuál es el costo mínimo? Con la ayuda de esta figura, vamos a resolver el problema. Y comenzamos colocando los datos que se mencionan en él. Por ejemplo, el ancho del río es de 60 pies. También sabemos que la distancia vertical que separa la planta de energía con la fábrica es igual a 240 pies. Otro dato importante es la distancia que hay de la ribera a la fábrica, 120 pies. Por último, a esta figura le vamos a colocar unos puntos que nos servirán de referencia, comenzando en P, después Q, R y S. La figura está lista para obtener el modelo matemático, determinando la longitud de cada segmento en función de X y Y. Como apoyo, utilizaremos esta tabla y en tipo de tendido vamos a ir colocando cada uno de los segmentos, comenzando bajo el agua, que es el segmento que va de P a Q. Para obtener su longitud en función de X, vamos a asignar la variable X a este segmento y la variable Y a este otro. Enseguida, con la ayuda del teorema de Pitágoras, determinaremos la hipotenusa, que es el segmento que va de P a Q, y tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. A y B son los catetos, es decir, 60 pies y X. Entonces, la longitud de P a Q nos queda como raíz cuadrada de X cuadrada más 60 al cuadrado. Y esta longitud la colocamos en esta parte. Recordemos que el costo bajo el agua es de $500 por pie. Ahora pasamos con el tipo de tendido a lo largo de la ribera, que es la longitud del segmento de Q a R. Para obtener la longitud en función de X y Y, restamos el segmento X y Y a 240. De esta forma, 240 menos X más Y. Colocamos esta expresión en esta parte y recordemos que el costo es de $200 por pie. Por último, analizamos el tipo de tendido en tierra. Es el segmento que va de R a S. Y aquí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, puesto que los catetos son Y y 120 pies. Entonces, la longitud de R a S nos queda como raíz cuadrada de Y cuadrada más 120 al cuadrado. Y el costo es de $300 por pie. Con estos datos vamos a obtener el modelo matemático, que es la función que describe el costo en términos de X y Y. Y se obtiene de esta manera. Multiplicamos el costo por la longitud de cada segmento. Por ejemplo, aquí tenemos $500 por raíz cuadrada de X cuadrada más 60 al cuadrado. Después, $200 por 240 menos X más Y. Y por último, $300 por raíz cuadrada de Y cuadrada más 120 al cuadrado, donde C representa el costo total. Ahora vamos a eliminar los paréntesis, que agrupan la suma de X más Y. Multiplicamos el signo menos por los dos términos, y nos queda 240 menos X menos Y. Por último, multiplicamos 200 por 240, 200 por menos X y 200 por menos Y. Al mismo tiempo, ordenamos la función, colocando primero los términos que tienen raíz cuadrada, dejando al último la multiplicación de 200 por este trinomio, que es 48.000 menos 200x menos 200y. Este es el modelo matemático que nos ayudará a resolver el problema. Enseguida,
vamos a seguir 5 pasos para obtener la solución que minimiza el costo. En el paso 1, obtendremos las derivadas parciales Cx y Cy. Comenzamos con la derivada parcial respecto a x, manteniendo a y constante. Aquí coloco de nuevo la función, resaltando en color rojo a la variable x. La fórmula que vamos a utilizar en el primer término es la de la derivada de raíz cuadrada de v, mientras que en el cuarto término utilizamos la fórmula para la derivada de x. Por último, para el resto de los términos utilizamos esta fórmula. Comenzamos con el desglose del primer término. V corresponde a x cuadrada más 60 al cuadrado. Cabe mencionar que, para no manejar cantidades demasiado grandes, es conveniente dejar 60 al cuadrado y 120 al cuadrado. Enseguida, extraemos v. La derivada de x cuadrada más 60 al cuadrado es 2x. Y ahora podemos colocar la primera parte de la derivada parcial respecto a x. Nos queda de esta forma. Observen, 500 al ser constante multiplica al resultado de la derivada, que según la fórmula para la raíz cuadrada de v, en el numerador debemos colocar v', que es igual a 2x, y en el denominador 2 por raíz cuadrada de v. Ahora continuamos con el segundo término. La derivada es igual a 0, porque al no haber x, todo esto se considera constante. La derivada del tercer término y del quinto término también son 0, mientras que la derivada de menos 200x es menos 200. Aquí podemos simplificar, 2 entre 2 es 1 y cancelamos. Únicamente nos queda 500x sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado menos 200. Esta es la derivada parcial respecto a x. A continuación, vamos a obtener la derivada parcial respecto a y. En esta ocasión, x se considera constante. Las fórmulas que utilizaremos son las mismas, es por ello que las dejé. Coloco de nuevo la función y esta vez estoy resaltando en color rojo a la variable y. La derivada del primer término es 0, así como también la derivada del tercero y del cuarto término. Entonces, nos vamos a concentrar en la derivada del segundo término. V corresponde a y cuadrada más 120 al cuadrado, y en esta parte extraemos v. La derivada de y cuadrada más 120 al cuadrado es 2y. A continuación, vamos a hacer una sustitución en la fórmula de la derivada para la raíz cuadrada de v, quedando de esta manera: 300, que es la constante, por 2y, que representa a v', sobre 2 por raíz cuadrada de v. Y por último, la derivada del quinto término es menos 200. 2 entre 2 es igual a 1, y cancelamos. Únicamente nos queda 300y sobre raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado, menos 200. Es así como concluimos el paso 1. Enseguida, en el paso número 2, vamos a igualar las derivadas a 0 y hallaremos todos los posibles valores de x y y. Coloco de nuevo la derivada parcial respecto a x y representa la ecuación 1. Y aquí tenemos la derivada parcial respecto a y es la ecuación 2. Vamos a comenzar despejando x de la primera ecuación. Aquí la coloco de nuevo. En el primer paso, quitamos menos 200 y lo pasamos al segundo miembro con signo contrario. Enseguida, multiplicamos toda la ecuación por raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado, de tal manera que, en el primer miembro de la ecuación, la raíz que está en el denominador se cancela, porque la división da como resultado 1, mientras que, en el segundo miembro, nos queda 200 por raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado. Enseguida, elevamos ambos miembros de la ecuación al cuadrado, esto para poder cancelar la raíz cuadrada. Ahora, en el primer miembro, elevamos ambos factores al cuadrado, quedando como 500 al cuadrado x cuadrada, y en el segundo miembro, 200 al cuadrado por x cuadrada más 60 al cuadrado.
para no generar cantidades demasiado grandes, dejamos 500 al cuadrado y 200 al cuadrado. Observen que con esto conseguimos quitar la raíz cuadrada, tomando como fundamento que este binomio es como si lo eleváramos a la potencia 1/2. Y después, al elevar todo al cuadrado, las potencias se multiplican y 1/2 por 2 es igual a 1. Pero aquí el exponente 1 lo mantenemos imaginario. A continuación, vamos a multiplicar 200 al cuadrado por x cuadrada y por 60 al cuadrado. Enseguida, pasamos 200 al cuadrado x cuadrada con signo contrario al primer miembro. Y aquí tenemos términos semejantes, porque ambos contienen a x cuadrada. Lo único que vamos a hacer es la diferencia de 500 al cuadrado menos 200 al cuadrado. El resultado es igual a 210.000 x cuadrada, que es igual a 200 al cuadrado por 60 al cuadrado. Enseguida vamos a pasar 210.000 dividiendo al segundo miembro. Y para quitar el cuadrado de x, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. De tal manera que al simplificar, nos queda x es igual a raíz cuadrada de 200 al cuadrado por 60 al cuadrado sobre 210.000. Simplificando un poco esta solución, obtenemos lo siguiente: 40 por raíz cuadrada de 21 sobre 7. Y esto es aproximadamente 26.1861. Así encontramos el valor de x. Enseguida, vamos a despejar y de la segunda ecuación. Aquí coloco de nuevo la ecuación. Y lo primero que hacemos es pasar menos 200 con signo contrario al segundo miembro. Enseguida, multiplicamos toda la ecuación por raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Con esto conseguimos que, en el primer miembro, la raíz cuadrada que está en el denominador se cancele, mientras que en el segundo miembro nos queda 200 por raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Enseguida, vamos a elevar ambos miembros al cuadrado, y al hacer el desarrollo nos queda 300 al cuadrado y cuadrada es igual a 200 al cuadrado por y cuadrada más 120 al cuadrado. A continuación, vamos a multiplicar 200 al cuadrado por los dos términos que están dentro de los paréntesis, y nos queda 200 al cuadrado y cuadrada más 200 al cuadrado por 120 al cuadrado. Enseguida, pasamos el término 200 al cuadrado y cuadrada con signo contrario al primer miembro. Y aquí tenemos términos semejantes. Lo que haremos es obtener la diferencia de 300 al cuadrado menos 200 al cuadrado. El resultado es 50.000. Y cuadrada igual a 200 al cuadrado por 120 al cuadrado. Enseguida pasamos 50.000 dividiendo al segundo miembro. Y para quitar el cuadrado de y, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Simplificando el primer miembro, nos queda y es igual a raíz cuadrada de 200 al cuadrado por 120 al cuadrado sobre 50.000. Utilizando las leyes de los exponentes y de los radicales, podemos reducir esta solución a lo siguiente: 48 por raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente 107.3312. Así obtenemos el valor de y. Enseguida, en el paso número 3, vamos a obtener las derivadas de segundo orden cxx, cyy y cxy. Esto nos servirá como apoyo para demostrar que la solución obtenida anteriormente corresponde a un valor mínimo. A partir de la derivada respecto a x, que es esta que tenemos aquí, vamos a obtener la derivada de segundo orden cxx. Observen que estoy colocando en color rojo a la variable x. La fórmula que vamos a utilizar en el primer término es la de la derivada de u sobre v, y para el segundo término utilizamos la fórmula para la derivada de una constante. Nos concentramos en el primer término, identificamos u y es 500x, mientras que v corresponde a raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado. En esta parte realizaremos el desglose. Colocamos u y v. Enseguida derivamos 500x para obtener u'.
la derivada de 500x es 500. Y para obtener la derivada de v, vamos a requerir de esta fórmula. Entonces, identificamos la nueva v y es x cuadrada más 60 al cuadrado. Siguiendo la fórmula de la raíz cuadrada de v, en el numerador debemos de colocar v', es decir, la derivada de x cuadrada más 60 al cuadrado. Esta derivada es muy sencilla y es igual a 2x, mientras que en el denominador colocamos 2 por raíz cuadrada de v, es decir, 2 por raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado. Aquí podemos simplificar, porque 2 entre 2 es igual a 1, y cancelamos. V' correspondiente a la fórmula principal es igual a x sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado. Enseguida vamos a hacer una multiplicación cruzada, como lo indican las flechas, puesto que en la fórmula para la derivada de u sobre v nos pide multiplicar v por u' y después restar el producto de u por v'. Después dividimos la diferencia entre v al cuadrado. Así nos queda la sustitución. Enseguida vamos a acomodar los factores que están en el primer término y en el segundo término multiplicamos 500x por x, mientras que en el denominador la raíz cuadrada se cancela con el exponente 2. El resultado nos queda como se muestra a continuación: 500 por raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado menos 500 al cuadrado sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado sobre x cuadrada más 60 al cuadrado. Enseguida agregamos un denominador 1 al primer término para realizar esta resta de fracciones, que se efectúa multiplicando los denominadores y después producto cruzado. Al multiplicar estas dos raíces, debemos considerar que la raíz cuadrada de este binomio es como si eleváramos el binomio a la potencia 1/2, de tal manera que, como en la multiplicación las potencias se suman, el resultado sería x cuadrada más 60 al cuadrado elevado a la 1/2 más 1/2, que es igual a 1. Pero en este caso, el exponente es conveniente mantenerlo imaginario. El resultado es el siguiente: 500 por x cuadrada más 60 al cuadrado menos 500 al cuadrado sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado. Y todo esto entre x cuadrada más 60 al cuadrado. A continuación, agregamos un denominador 1 a x cuadrada más 60 al cuadrado para poder efectuar el producto de medios por medios y extremos por extremos. En el producto de los medios es como si multiplicáramos x cuadrada más 60 al cuadrado elevado a la 1/2 por el mismo binomio elevado a la potencia 1. En este caso, como la base es la misma, las potencias se suman, y 1/2 más un entero es igual a 3 medios. El producto de los medios va en el denominador, y el producto de los extremos en el numerador. Observen que al mismo tiempo multipliqué 500 por x cuadrada y 500 por 60 al cuadrado. Entonces podemos reducir los términos semejantes, y 500 al cuadrado menos 500 al cuadrado es igual a 0. Únicamente nos queda 500 por 60 al cuadrado sobre x cuadrada más 60 al cuadrado, todo esto elevado a la potencia 3 medios. Esta es la derivada de segundo orden cxx. A continuación, obtenemos la derivada de segundo orden cxy, y en este caso es muy sencilla. La fórmula que utilizaremos es la de la derivada de una constante, porque al no haber la variable y en esta expresión, todo se considera constante, y la derivada cxy es igual a 0. Por último, en el paso 3, vamos a obtener la derivada de segundo orden cyy. Partiremos de la derivada respecto a y, que obtuvimos anteriormente, y aquí la coloco de nuevo. Observen que estoy resaltando en color rojo a la variable y, y para obtener la derivada cyy utilizaremos esta fórmula para el primer término y esta otra para el segundo. Nos concentramos en el desglose
del primer término. U es 300y y v corresponde a raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. En este espacio extraemos u y v. La derivada de 300y es 300, entonces u' es igual a 300. Y para obtener la derivada de v, vamos a requerir de esta fórmula. Identificamos la nueva v correspondiente a la fórmula para la derivada de la raíz cuadrada de v. Y corresponde a y cuadrada más 120 al cuadrado. Para obtener la derivada de esta raíz cuadrada, seguimos la fórmula. En el numerador vamos a colocar v', es decir, la derivada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Entonces, sabiendo que la derivada de y cuadrada es 2y y la derivada de 120 al cuadrado es 0, v' correspondiente a la fórmula principal nos queda como 2y sobre 2 por raíz cuadrada de v, es decir, 2 por raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Aquí podemos simplificar, porque 2 entre 2 es igual a 1, y únicamente nos queda y sobre raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Para no confundirnos entre una v y la otra, observen que las estoy identificando de diferente color. A continuación, vamos a realizar una multiplicación cruzada, como lo indican estas flechas, de tal forma que la derivada de segundo orden c, y nos queda de esta manera. Observen la fórmula. En el numerador vamos a multiplicar v por u', es decir, raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado por 300, menos el producto de u por v', 300y por y sobre raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Y en el denominador elevamos v al cuadrado, que corresponde a raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. A continuación, vamos a ordenar los factores que están en el primer término, mientras que en el segundo término multiplicamos 300y por y. Y en el denominador, la raíz cuadrada se cancela con el exponente 2. Nos queda 300 raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado menos 300y cuadrada sobre raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Y todo esto entre y cuadrada más 120 al cuadrado. A continuación, vamos a agregar un denominador 1 en el primer término para poder realizar esta resta de fracciones, multiplicando los denominadores y después producto cruzado. El resultado es 300 por y cuadrada más 120 al cuadrado menos 300y cuadrada sobre raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado, y todo esto entre y cuadrada más 120 al cuadrado. Ahora agregamos un denominador 1 a este binomio para poder efectuar producto de medios por medios y extremos por extremos. Al mismo tiempo, vamos a multiplicar 300 por y cuadrada y 300 por 120 al cuadrado. Los resultados son 300y cuadrada más 300 por 120 al cuadrado menos 300y cuadrada sobre y cuadrada más 120 al cuadrado elevado a la 3 medios. Recordemos que el exponente 3 medios resulta de sumar las potencias 1 medio, que es el equivalente de la raíz cuadrada, y la potencia 1, que de momento se mantiene imaginaria en el binomio y cuadrada más 120 al cuadrado. En el numerador podemos reducir los términos semejantes, porque 300y cuadrada menos 300y cuadrada es igual a 0, y únicamente nos queda 300 por 120 al cuadrado sobre y cuadrada más 120 al cuadrado, todo esto a la potencia 3 medios. Y así obtenemos la derivada de segundo orden c, y. A continuación, en el paso número 4, vamos a obtener el determinante en función de x0 y y0. Para obtener el determinante, debemos evaluar el punto obtenido anteriormente. Recordemos que fue 40 por raíz cuadrada de 21 sobre 7 para x y 48 raíz cuadrada de 5 para y. A continuación,
voy a sustituir en esta fórmula las derivadas de segundo orden cxx, cyy y cxy. Enseguida sustituimos el punto. 40 por raíz cuadrada de 21 sobre 7 es el valor de x y 48 por raíz cuadrada de 5 es el valor de y. Observen cómo nos queda la sustitución. Y aunque también pudimos haber sustituido los valores en decimales, lo más conveniente es dejarlos de esta manera. Enseguida, con la ayuda de una calculadora científica, vamos a desarrollar estas operaciones aritméticas. Y los resultados son 6.415605 por 1.035216. La multiplicación de estas cantidades nos da 6.641536. Ahora vamos a analizar los criterios de las segundas derivadas parciales. Observamos que d es mayor que 0 y el valor que resultó de evaluar el punto en la derivada parcial cxx también fue mayor a 0. Observen, este fue el resultado, 6.415605. Por lo tanto, podemos notar que el punto obtenido sí corresponde a un valor mínimo. Y como fue el único que obtuvimos, decimos que es un valor mínimo absoluto. Si hubiéramos tenido más valores mínimos, entonces tendríamos que decidir cuál de ellos es el absoluto y el resto serían locales. En conclusión decimos, como d es mayor a 0 y la coordenada evaluada en la derivada parcial cxx también es mayor a 0, concluimos que el punto c, 40 por raíz cuadrada de 21 sobre 7, 48 por raíz cuadrada de 5, es un mínimo absoluto. Enseguida, en el paso número 5, vamos a obtener el costo mínimo e interpretaremos el resultado. Retomamos la función obtenida al principio. Recordemos que esta nos da el costo en función de las longitudes de x y y. Enseguida vamos a sustituir el punto 40 por raíz cuadrada de 21 sobre 7, 48 por raíz cuadrada de 5. Y nos queda de esta forma. Los resultados para cada término son los siguientes. Y el resultado final es igual a 102.328.000.2699 dólares. Por último, vamos a concluir de esta forma. Retomamos los valores de x y y. X es igual a 40 por raíz cuadrada de 21 sobre 7, que es aproximadamente 26.1861, y y es igual a 48 por raíz cuadrada de 5, o aproximadamente 107.3312. Con esto decimos que el cable se debe tender de la siguiente manera. Retomando la tabla y la figura, en el tipo de tendido bajo el agua, recordemos que la longitud estaba dada por la expresión raíz cuadrada de x cuadrada más 60 al cuadrado. Al sustituir el valor de x, nos queda de esta forma, y el resultado es igual a 65.4653 pies. Y aquí colocamos la longitud, 65.4653 pies. El costo es de $500 por pie. Después, en el tipo de tendido a lo largo de la ribera, la longitud estaba dada por la siguiente expresión. Sustituyendo el valor de x y de y, nos queda de esta forma. El resultado de esta operación es igual a 106.4825 pies. Y aquí lo colocamos, 106.4825. El costo es de $200 por pie. Por último, en el tipo de tendido en tierra, la longitud estaba dada por esta expresión, raíz cuadrada de y cuadrada más 120 al cuadrado. Al sustituir el valor de y, obtenemos lo siguiente. Y el resultado es igual a 160.9968 pies. Y aquí colocamos esa longitud. Aquí el costo es de $300 por pie. El costo total lo obtuvimos anteriormente al evaluar x y y en la función de costo. Sin embargo, también lo podemos obtener de esta forma, multiplicando cada longitud
por su costo, y después de hacer la suma, el resultado debe de ser igual al que obtuvimos anteriormente. Voy a completar esta figura colocando la longitud de X, que es igual a 26.1861, y la longitud de Y, 107.3312. Finalmente, reafirmamos que con estas longitudes obtenemos un costo total mínimo de $102.328.2699. Y así es como hemos llegado al final del problema. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.